y vamos a leer versículos del 11 al 16. Y mientras nos va buscando, les quiero poner en contexto. Ya en domingos anteriores le hablé que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso para pedirles que caminen como es digno de ser creyentes, hijos de Dios, porque implicaba que la iglesia ya no estaba caminando en los caminos del Señor. Y si lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, donde se vuelve a mencionar la razón por la cual dejaron de caminar en el camino del Señor, y válgame la repetición constante que estoy haciendo, es porque perdieron su amor por el Señor Jesús. Perdieron su primer amor, se les fue apagando el fuego. Así dice Apocalipsis capítulo 3. Y allí se les recomienda a que se vuelvan al primer amor, a que se arrepientan, a que lo busquen. Y aquí en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le dice: recuerden que tenemos una vocación santa de ser llamados hijos de Dios. Hay que caminar de acuerdo a esa vocación. Y luego menciona cómo el Señor instituye elementos de unidad, nos habla de un espíritu, de una misma esperanza, de una misma fe, de un mismo Dios, de un mismo Padre, etc. Y así llegamos entonces al versículo 11. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice: y Él mismo, y hablando del Señor Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es el cuerpo del que se menciona aquí, hermanos? ¿Qué significa el cuerpo? La iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Todo el mundo que viene? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Esos son los que formamos la iglesia. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo que se llama iglesia? El Señor Jesucristo. Él es el jefe, Él es el capitán, Él es el comandante en jefe, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? Y la Biblia dice aquí que Dios mismo, que el Espíritu Santo, que el Padre y que el Hijo instituyeron dentro de ese cuerpo algunos que fueran pastores, a otros que fueran profetas, a otros que fueran evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo le pregunto, ¿por qué razón Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidió constituir a estos dentro de la iglesia? ¿Para qué los puso? Para cumplir diferentes funciones. ¿Vale? Para cumplir diferentes funciones. Para que el cuerpo funcione. Muy bien, es una respuesta. ¿Otra respuesta posible? ¿Para qué los puso Dios allí? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están allá en los nichos, ¿esos son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué somos santos? Porque fuimos santificados con la presencia del Espíritu Santo
una vez que al creer en Cristo Jesús fuimos hechos nuevas personas, nuevas criaturas, ¿verdad? Así que ¿para qué puso el Señor a los pastores, a los predicadores, que es el significado de profeta, a los maestros, a los apóstoles, que significa ser enviados, que hoy día se les pudiera conocer como misioneros? ¿Para qué se los puso allí, adentro de la iglesia? Para perfeccionar a los santos, a fin de que los santos no sean ¿qué? Miren, la Biblia dice todo, hermano. No es mi invento. Para que los santos fuesen perfeccionados. ¿Qué dice la palabra perfeccionar? Que sean mejores, tipo mi esposa, para que demos frutos, ¿verdad? Porque en aquella otra figura que dice el Señor de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, habla de la iglesia unida a Jesús. La iglesia que está unida al Señor Jesús da fruto, produce frutos. Y entonces el Padre que dice que es el labrador, el que cosecha, cuando ve lleno de fruto el pámpano, se goza, lo cosecha, lo limpia para que dé más fruto. Bueno, esa es otra figura de la iglesia. Aquí dice que para perfeccionar, para capacitar, para hacer madurar a los santos, para que estos santos, aparte de que se equipen, aparte de que se capaciten, ya no sean ¿qué? Dice allí, como niños. Sí, pero tiene razón, como niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir la palabra fluctuante? Uno que va por aquí y por allá. ¿Y qué significaría aquí la palabra niño? ¿Qué significaría aquí la palabra niño? ¿Por qué al niño no se le demanda lo mismo que a un adulto? Porque no tiene conocimiento, pero ¿qué más? Porque no tiene el crecimiento, porque no tiene la madurez, porque no tiene la comprensión, porque no tiene la etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando dice para que no sean como niños fluctuantes, es para que los creyentes nunca se queden como niños, sino que sigan creciendo. Porque si se quedan como niños, aunque sean grandotes, esos creyentes ¿qué? Aunque tengan muchos años, ¿qué? Van a ir por un lado y para otro. Eso es lo que significa la palabra fluctuar. Es como aquel que dice una cosa y luego dice otra, ¿verdad? Y pues ya no se le toma en serio lo que dice, porque ahora dice una cosa y al rato dice otra, ¿verdad? Gracias a Dios ya se va. Aleluya. Esperamos que de veras venga algo bueno. En esta mañana hago la séptima entrega de esta institución que Dios puso en la iglesia llamada pastores y diáconos, o predicadores y evangelistas, o misioneros, o maestros dentro de la iglesia. Así que, hermanos, Dios dio estos oficios como un regalo para la iglesia. ¿Para qué los dio el Señor? Para perfeccionar a los santos, para equipar a los creyentes, para hacerlos crecer, que ya no sean como niños fluctuantes. Esa es la razón, ese es el propósito de por qué Dios puso pastores, predicadores, misioneros, evangelistas y diáconos y diaconisas dentro de la iglesia. Hablar de esta oficialía, hermanos,
que ya describe quiénes son esta oficialía, es meternos en una discusión en la cual es muy probable que no haya acuerdos por los puntos de vista diferentes de los intérpretes, de los teólogos, de los maestros de teología y de Biblia, y aún por los conceptos misógenos y feministas dentro de la iglesia. ¿Qué es un misógeno? Si estoy usando estas palabras porque aquí tengo profesionistas, y para los que no son profesionistas, no se preocupen, vamos a tocar este tema. ¿Qué es un misógeno? Un misógeno es una persona, puede ser hombre o mujer inclusive. Un misógeno o persona misógena es alguien que aborrece, que desprecia, que no toma en cuenta a las mujeres. Esa es la descripción de una persona misógena. ¿Hay mujeres misógenas? Sí, hay mujeres que desprecian a otras mujeres. ¿Hay hombres misógenos? Sí, y la cultura latinoamericana en términos generales es misógena. Hay honrosas excepciones, pero en términos generales, y aquí en México, nuestra cultura es misógena, llamada comúnmente, ¿cómo, hermanos? Machista. Dice el varón, aquí yo mando. Y si me equivoco, vuelvo a mandar. Y no tienes por qué decirme, ¿y por qué? Porque yo te voy a decir, ¿y qué? Esa es la expresión de un ser misógino. En la iglesia también hay este fenómeno, hermanos, porque es una actitud pecaminosa, es una percepción pecaminosa. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que en el Evangelio del Señor Jesucristo no hay ni hombre ni mujer? Y no es que se está negando a ambos sexos, sino se está estableciendo que ante los ojos de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Nadie es más y nadie es menos. Ciertamente Dios diseñó al hombre su rol, su desempeño, sus deberes y sus privilegios, pero también diseñó para la mujer su rol, es decir, sus deberes y también sus privilegios. Pero somos iguales ante los ojos de Dios. De allí que surgen las discusiones entre la teología, entre los pastores, entre los maestros, que en la iglesia no debe haber pastoras. Y lo defienden a capa y espada. Cuando en la Biblia tenemos plasmado que Dios usa a quien le place usar, sea hombre, sea mujer, y hasta un burrito. Bueno, burrita. ¿Era burra o bola? En este momento no recuerdo lo de Balaam. ¿Era una burra? Una asna. Una asna. Y si Dios usó un animalito de esto, hermanos, ¿por qué no va a usar de igual manera, con poder y autoridad, a una hermana que predica la palabra? Porque no hay un hombre que quiera tomar el deber y el llamado que Dios está haciéndole en su corazón. ¿Quién soy yo como pastor para descalificarlo? ¿O quién es el fulano teólogo, el teólogo fulano de tal para decir eso es herejía? ¿Han oído esa expresión? Si por ahí en la lluvia de texto alguien mencionó, una hermana por cierto, muy querida por su servidor, y para que no se malentienda, es mi hija, no es del que quiere ni del que corre, es de a quien Dios llama. ¿Qué dice la Biblia entonces al respecto del pastor? ¿Qué dice
dice la Biblia entonces al respecto de los demás oficios que Él instituyó? ¿Por qué los puso? No los puso la iglesia, ¿se dan cuenta? ¿Quién puso a los pastores? ¿Quién puso a los maestros de Biblia? ¿Quién puso al predicador? ¿Quién puso al evangelista? ¿Quién puso al misionero? ¿Quién lo puso? Dios. No es la iglesia, es el Espíritu Santo. De allí que haya exhortaciones, mandamientos en la palabra de Dios para con estos siervos que Él llamó, o para estas honrosas mujeres que Él llamó, porque dentro de ese ministerio también hay mujeres. Por eso en el transcurso del culto le dije, díganme mujeres del Nuevo Testamento y por lo menos una del Antiguo Testamento, y ustedes lo dijeron y les felicito por ello. Por supuesto que esta séptima entrega sobre la iglesia, y que hoy estoy iniciando el tema del pastor y los demás que el Señor puso ahí, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de los creyentes, para la capacitación de los santos, para que todos crezcamos y todos seamos fructíferos y todos formemos una iglesia viva, ferviente, radiante, creciente, que impacta en donde está. Así que si somos una iglesia apagada y casi desbaratándose, hermanos, hay que poner atención a lo que dice Dios en su palabra. Y cuando el pastor, cualquiera que sea el pastor, que usted va, hombre o mujer, le está llamando la palabra de Dios, no mire quién lo está diciendo, escuche el mensaje de Dios. Ya le dije, si a Dios le plació usar a una asna para hacerle ver a su siervo que estaba equivocado en lo que estaba decidiendo hacer, ¿cómo no va a usar a cualquiera que a Él le plazca? Le decía que por supuesto esta entrega no agota el tema, ni pretende ser una exposición del mismo, sino pretendo hacerles mostrar a vistazo de pájaro esta institución o esta constitución, porque ahí dice que constituyó, entidad llamada pastor o predicador o evangelista o diácono, el cargo que esté desempeñando en la obra del Señor, a fin de que por lo menos con un vistazo así a forma de pájaro, muy rápido, podamos entender por qué y para qué Dios los puso. Y ya les dije al principio por qué y para qué los puso, ¿no? Una recordadita, ¿para qué los puso? Para que la iglesia se edifique, para que los creyentes se capaciten, a fin de que la iglesia cumpla con su función de ser testiga del Señor Jesucristo. Ese es el privilegio que tenemos como iglesia, y ese es el secreto para crecer como congregación local, hermanos. Los pastores no tenemos una vara mágica para llenar los templos. Hay muchas iglesias que tienen una mal percepción del pastorado y contratan al pastor por 1 año o por 2 años, y si no rinde, que venga otro. Y contratan a ese pastor por otros 2 o 3 años o 5 años, y si no rinde, y le dan cuello y que venga otro. Jamás van a crecer, porque los pastores no hacemos crecer en número a la iglesia. Los pastores no paren ovejas, ¿verdad? ¿Quiénes paren? Pero aquí estoy corrigiendo muchas percepciones bien erradas y equivocadas que hay en muchos creyentes. Y lo digo con valor, y no voy a pedir ni disculpas ni perdón, porque le estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Quiénes paren? ¿Quiénes paren? Las ovejas. Las ovejas son las que paren. ¿Qué hace el pastor? El pastor las cuida, les prepara el alimento, las lleva a donde hay aguas para que abreven,
Y si se portan mal porque hay ovejas rejegas, no me estoy refiriendo a los congregantes, me estoy refiriendo a los animalitos. ¿Qué hace el pastor? Pues la jala con el callado. Ese es el callado, la jala primero. Pero si la ovejita sigue siendo terca y se vuelve a ir, ¿cuál es el extremo que llega a ser el pastor? Hermana Cato, ustedes no tienen ovejas, pero tienen vacas. Si una vaca saca su cabeza, insiste en sacar la cabeza y comer del pasto ajeno, ¿qué hace? Bueno, no escucho lo que dice allá la hermana, pero en último lugar, ¿qué hace el caporado? No sé cómo se llama, que cuida las vacas, le pone una horquilla aquí. Y luego también le pone un cencerro. ¿Para qué el cencerro? Es la campanita que suena. ¿Para qué? Para ubicarla. Hermano, yo no tengo que ponerle una marca para saber dónde andan. Porque ustedes son seres pensantes. Ustedes son seres que razonan. Y cada domingo aquí me desboco literalmente, tratando de hacerles pensar en la necesidad de que tienen que buscar la presencia de Dios. Y el tiempo que me quede, sean años o sean meses o sean días nada más, les seguiré insistiendo, tal como lo decía un pastor ancianito llamado Pedro en el pasado. Me refiero al apóstol. No me es, ¿cómo dijo él? No me es molesto, iba a decir, no me cansa. No me molesta decirles o repetirles las mismas cosas una y otra vez, a fin de que entendamos, mis amados hermanos. Dios les regaló a ustedes, no porque hable de mi persona, o de la persona de mi esposa, o mi hijo que ha predicado ya, o que mi hija ha dado palabra también aquí, o que la hermana María de Jesús ha venido a dar palabra aquí, y no sé quién más ha dado palabra en mi ausencia. Pero Dios les ha regalado a Betania predicadores o predicadoras, o si no quieren llamarle así, maestros o maestras, y si no quieren llamarle así, pues como le quieran llamar, pero Dios les ha puesto aquí para que no les falte palabra domingo a domingo, estemos nosotros o no estemos nosotros. ¿A fin de qué, hermanos? De que crezcamos. ¿Y cuál es el tope? ¿Cuál es el tope? La venida de Cristo. Yo pregunto por qué muchos de nosotros se creen que ya llegaron a ser espirituales y grandes y por eso ya no vienen al culto. Nomás se lo dejo. Estoy echando el bocapié. Es con el propósito de hacerlos pensar, hermanos. Yo como pastor no quiero que ustedes tengan una cuenta grande en el cielo, porque todos tenemos una cuenta, Lo quiero usted creer o no, usted tiene una cuenta en el cielo. Yo tengo una cuenta también. Y ahí o se gana o se pierde. Y va a llegar el día en que usted y yo, usted que sabe mucho, o usted que sabe poco, un servidor que ha sido pastor por muchos años, o un pastor que apenas ha dado 2 o 3 mensajes, o un predicador que apenas ha dado un mensaje, o una predicadora que apenas ha dado 10 minutos aquí enfrente. Todos por igual vamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero evitar con mi esfuerzo que usted no pueda argumentar, es que no me dijeron, es que no me enseñaron, es que no me advirtieron, es que no me lo hicieron ver. Domingo a domingo hemos estado aquí, hermanos, fielmente. En la mañana, como hoy a mediodía, en la tarde a las 6, llueva, truene o relampaguee. Aquí hemos estado. Los viernes y últimamente los sábados en la mañana también. A fin de que usted esté capacitado, a fin de que usted tenga la manera de cómo defender su fe ante el embate de hombres y mujeres también por el otro lado que no tienen conciencia. Como leímos en
en Timoteo, ¿recuerdan? A hombres amadores de sí mismos, que usan estratagemas, implementan ideas con tal de engañar. Y hoy en las redes, hermanos, como hay mentiras y como hay mala enseñanza en los mensajes que pasan en las redes. Y usted, por no venir a la iglesia, se traga todo eso que está leyendo y dice: oh, sí, esto es la verdad. Y está pecando contra Dios sin darse cuenta, porque no está preparado debidamente. Así que quiero definir la palabra pastor. Viene de un término que incluye la dirección. No tiene caso que yo le diga el término que está escrito en el Nuevo Testamento. Se los defino. La palabra pastor viene de un término que incluye la idea de dirección, de preparar el alimento, de velar por el bienestar del rebaño, de cuidado. Y hay por lo menos 3 términos que la Biblia usa para describir este oficio. Pastor, les acabo de decir que tiene la idea de cuidar, de velar, de dirigir, de vigilar que el rebaño, que la grey, marche bien. Perdonen ustedes. El otro término, dije que eran 3, el segundo término que usa la Biblia para describir al pastor es, mis queridos y amados hermanos, obispo. La palabra obispo la usa Pablo y la usa Pedro también. Se refiere a la misma persona que está guiando, que está enseñando, que está preparando el alimento, que es el que está cuidando a la ovejita. Toma como analogía un pastor de ovejita, de un rebaño. ¿Se acuerdan la historieta que contó el Señor Jesús acerca de la oveja perdida? Ojo, era oveja. Porque también esa parábola a menudo es mal interpretada por los congregantes. No, el pastor es el que tiene que ir a buscar a las almas. No. El pastor tiene que ir a buscar ¿a quién? A su oveja perdida. Por eso voy en algunos casos a solo los creyentes de la congregación. Soy una persona respetuosa que no me gusta visitar ovejas que son de otro redil. Soy un pastor que solamente trata de cuidar a la congregación que pastoreo. Yo no voy a casa de otros hermanos a buscarlos con la idea de que se vengan a nuestra congregación. Eso es pecado, hermano. Eso es ofender a Dios. Eso es faltarle el respeto al pastor a la que esa oveja pertenece. Eso es faltar al respeto a la congregación a la que esa oveja pertenece. Como alguien un día me compartió, no voy a pescar a una pecera. Tengo que ir a pescar al mar abierto. Y Catemaco es un océano abierto de personas que necesitan al Señor Jesucristo. No tengo por qué andar sacando a otros hermanos de otra iglesia. Yo he conocido a pastores aquí en Catemaco que les fascina ir a sacar a otras ovejas para llevárselas a su iglesia. Yo he conocido a hermanos de otra congregación que les han visitado a ustedes para llevárselos a su congregación. Eso es pecado, hermanos. Eso es falta de respeto. Eso es ofender a Dios. Y también he conocido a ovejas que se van corriendo a escuchar a sus pastores. Eso es falta de respeto para su pastor. Eso es falta de respeto que usted tiene para su iglesia, para sus hermanos que lo rodean. Porque tiene un pastor que lo cuida. Tiene un pastor que ora por usted.
tiene un pastor que le enseña, tiene un pastor que le dice lo que dice la Biblia, tiene un pastor que le prepara el alimento, que le prepara el sustento, tiene un pastor que está velando por su bienestar, aunque usted se ofenda. Nuestro anhelo ha sido velar para que les vaya bien a ustedes, hermanos. Nuestro anhelo es ver que la iglesia camine para la gloria de Dios. Nuestro anhelo es ver que la iglesia crezca en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Obispo es un término que usa la Biblia para referirse a la misma función de pastor, pero tiene la idea del que cuida como a sus hijos. De ahí surge el nombre a los que se encargan de predicar la palabra de Padre. Hace 1900 años. Es decir, al final del primer siglo, estoy hablando del año 99, 95, 96 de nuestra era. A los pastores, los mismos hermanos empezaron a llamar Padre, porque ellos miraban que lo cuidaban como si fueran sus hijos. Con el paso de los años, la palabra obispo se distorsionó total y completamente. Y entonces empezaron a llamarle que era el pastor de los pastores. A tal grado que hoy día ese pastor de los pastores se le llama Papa. ¿Se ha oído ese término? Todo es un término mal interpretado, mal usado, porque tiene la idea de cuidar como si fuera sus hijos a los creyentes, de vigilarlos como si fueran sus hijos, de cuidarlos como si fueran sus hijos. Nunca la palabra obispo significa jerarquía. Nunca la palabra pastor significa el de más arriba, el más preparado. No significa eso. Algunos, amados hermanos, quizás seducidos porque la palabra la interpretan como si fueran poder y se sienten superiores y mayores que los demás, y entonces se levantan por encima y dicen: soy el siervo de Dios. ¿Cuál siervo? Si abusa de la buena voluntad de los hermanos, cuando el mismo apóstol Pedro en capítulo 5 dice, y ahí viene la tercera palabra que no he mencionado para pastor: ruego a los ancianos, yo mismo anciano, que cuiden a la grey con ánimo pronto, dice, con entrega, no enseñoreándose de los demás. Primera de Pedro capítulo 5. Y muchos pastores se sienten arriba como si fueran los mandamases, como si fueran los superiores, como si estuviesen más cerquita de Dios que los demás. Hermanos, Dios nos puso a los pastores en la iglesia para cuidar, para dirigir, para enseñar, para preparar el sustento del alma, es decir, el mensaje de Dios, no para enseñorearnos, no para abusar de la buena fe. Inclusive un día un consiervo me dijo: ¿cómo te va, hermano, con las ofrendas? Le digo: no, las ofrendas alguien me entregara. No, dice, hay que tranquilar a los hermanos. No, esa es una mala percepción del pastoreo. Así no es. Dios no nos mandó a esquilmarles. Dios no nos mandó a quitarles el dinero con enseñanza falsa. Trae un pacto delante de Dios y Dios te va a hacer empresario. Eso es una mentira, hermanos. Y hoy muchos han dado de qué mal hablar por este comportamiento. Por eso nos llaman vividores a los pastores. Por eso nos llaman lobos en alguna ocasión. Pero mis queridos hermanos, les estoy diciendo que los pastores
son un regalo de Dios, una institución de Dios que puso en la iglesia para que crezca, para que se capacite, para que lleguen todos los creyentes en el crecimiento al mismo nivel, todos, que nadie se quede tirado en el camino, que todos vayamos creciendo y creciendo y creciendo para la gloria de Dios. Así que la Biblia usa tres términos: pastor, obispo y anciano. La palabra anciano viene de un término que no se refiere a las canas, no se refiere a la edad. La palabra anciano viene de ese término que quiere decir un encargo, un deber, un responsable, el que es el responsable de un oficio. Ese es un anciano, no se refiere a la edad. Ahora bien, los diáconos, voy terminando. Yo les pregunté al principio, ¿qué significa la palabra diácono? Servidor. El diácono no es para mandar. El diácono no es para imponer su persona sobre los demás. El diácono es para servir. El diácono es para encargarse de los quehaceres físicos que la iglesia demanda. En Hechos capítulo 6, la Biblia nos narra la razón por la cual se instituyeron los diáconos. Nos vamos a leer porque con eso terminó hoy. Recuerden que solamente estoy dando un vistazo de pájaro. Hechos capítulo 6. La iglesia posiblemente no tiene ni un año de haber nacido. Está nuevecita, está joven. Todavía no hay pastores. Quienes realizan la función pastoral son los mismos apóstoles. Ya lo tienen, Hechos capítulo 6. Gracias a Dios por la lluvia, porque así no está preocupado. Es que tenemos que ir. Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, esa palabra aquellos días nos llevan, mis queridos y amados hermanos, a la vida de los cristianos de los primeros días, pero también a la primer persecución que se desencadena. Ustedes pueden leer capítulo 4 y capítulo 5 y se va a referir a esos días, ¿de acuerdo? Como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? ¿Hubo qué, hermanos? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué cosa es distribución diaria? ¿A qué se refiere por distribución diaria? Vamos a ver. Entonces los 12, ¿cuáles 12? Los apóstoles. Recuerden, aquí ya no está Judas, está el suplente de Judas. Convocaron a la multitud de los discípulos, todavía no se le llama iglesia, se le llama multitud, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué hacían los 12? Predicaban, enseñaban la palabra, oraban por toda la multitud. ¿Qué había dentro de la multitud? ¿Qué había dentro de la multitud? Mucha inconformidad y mucha murmuración. No dice ahí, pero incluye mucho chisme, porque toda esta inconformidad y murmuración, ¿a qué lleva? A chisme. ¿Cuál era la razón de esa inconformidad, de esa murmuración y de ese chisme? Empezaron a notar que las viudas griegas, es decir, las no judías, no eran atendidas de la misma manera que las viudas judías o las viudas hebreas. En cierta manera era razonable, pero por la inmadurez no se miraba así. ¿Por qué digo que era razonable este asunto?
porque la mayoría de los creyentes eran judíos. ¿Y qué es lo que sucede en un convivio, en una congregación, cuando la esposa o miembro de una familia se levanta a servir? ¿A quién le sirve primero? En términos generales. Pues es muy normal que en términos generales le lleve a sus hijos y a su marido. Es normal. Pero eso fue mal visto. Y ocasionó murmuración, intrigas, el chisme. Y vino alguien, y ya viste a Juanita, la fulana aquella, ya no le dijo hermano, la fulana aquella nomás le sirve a los suyos. Y a ti no, ¿por qué no te vino a servir? ¿Y qué va a decir Juanita? Ay, si es cierto, yo no lo había notado. Y vean la insidia. Ese fue el problema que se citó en la multitud. Entonces dijeron los 12, no es justo que para que nosotros supervisemos que también sean servidas las no judías, dejemos la enseñanza, dejemos la oración, dejemos la predicación. ¿Y qué aconsejan ellos? En el verso 3, busquen hermanos de entre ustedes a 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. ¿Llenos de qué? ¿Y de qué más? A quienes encarguemos a ese trabajo. Aquí están los primeros requisitos para ocupar este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Diácono, servidor de la mesa. Y dijeron ellos, ¿y nosotros vamos a persistir en qué? O sea, los 12 nosotros vamos a persistir o nos vamos a dedicar a qué? A la oración y a qué más. ¿Qué se entiende por ministerio de la palabra? Dar la palabra. ¿El pastor a qué se debe dedicar? A dar la palabra y a la oración por la multitud, a cuidar el rebaño, a darle las enseñanzas, a decirle, hermano, estás fallando, ven, acércate, asiste al culto, ya no dejes de asistir. Eso es lo que hace el pastor. ¿Qué hacen los diáconos? Se dan cuenta que ni el pastorado ni el diaconado es para mandar, es para servir. Uno como guía, como instructor, como consejero, como padre espiritual, y el diaconado para suplir en las necesidades físicas que demanda la iglesia. Y luego dice que agradó esa propuesta a la multitud y eligieron, y ahí vienen a los hombres que eligieron. Hermanos queridos, voy terminando. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe al joven pastor Timoteo, unos 60 años después de este episodio, del que acabamos de leer en Hechos 6, unos 60 años después. Si alguno desea pastorado, o ancianato, u obispado, y ya vimos que se trata ¿de qué? Del mismo oficio. Buena obra desea, ni duda cabe. Pero empieza a hablar de los requisitos, empieza a hablar de los deberes, empieza a hablar de los principios. Y luego dice, igual los diáconos, o sea, para ocupar el cargo de servidor de la iglesia tiene que llenar casi y prácticamente los mismos requisitos, con deberes diferentes pero los mismos requisitos. El pastor con deberes diferentes al diácono pero los mismos requisitos. ¿Lo notaron? ¿Por qué esa exigencia, hermanos? Con eso voy terminando, ya termino. ¿Por qué esa exigencia? Para que la iglesia funcione, para que los creyentes crezcan, para que los creyentes estén capacitados en la razón de su fe o en razón de su fe, para que los creyentes sean fructíferos, para que los creyentes crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y para que no haya murmuraciones e inconformidades,
¿Se dan cuenta por qué los puso el Señor? Son regalos de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo trata usted un regalo? Alguien viene de buen corazón y le trae un regalo. Ahí déjalo. ¿O cómo hace usted cuando le dan un regalo? ¿O toma usted el regalo y lo toma por ahí? ¿Cómo hace usted? ¿O toma usted un regalo y lo arrincona por un lado? ¿O toma usted el regalo? Ni me interesa. Porque déjeme decirle una cosa, que es lo que hace la iglesia con los pastores y los diáconos en muchos lugares. Tengo un amigo que quiero mucho. Me dijo, ¿sigue siendo pastor? Sí. No, sí, tiene tiempo que me retiré. Y me empezó a contar y me hizo llorar. Hermanos, los pastores, porque somos regalo de Dios, tenemos corazón también, tenemos alma. Y saben una cosa, sentimos si nos pellizcan, sentimos si nos meten el pie, sentimos si nos abandonan. Somos regalo de Dios los pastores para la iglesia. ¿Qué tanto cuida usted a su pastor? Yo soy de salida, viene otro. ¿Qué tanto lo va a cuidar? ¿Qué tanto se va a interesar por su pastor? ¿Qué tanto se va a comprometer usted? ¿Qué tanto? Dios nos los bendiga, hermanos. Y su palabra nos haga pensar, reflexionar y considerar. Bendiciones a todos. Ahora bien,